Algunos de ustedes creo que ya saben que hago cursos de parapsicología. Y uno de los temas preferidos dentro de los cursos es hablar de ovnis y de la fenomenología, de las historias que nos cuentan, muchas veces que nos reportan, sobre apariciones de ovnis o posibles apariciones de ovnis, encuentros con esos ovnis. Pero también hay apariciones marianas. Y esas apariciones marianas, esas visiones que muchas veces los niños, como en Fátima, pues vieron, se pueden confundir con el tema ovni. De hecho, hay un fenómeno muy parecido de conexión entre unas cosas y otras. Hay a veces unos silencios, hay unos olores especiales que tienen que ver con la casuística de ambas cosas. Hay una relación entre las apariciones y los ovnis también. Se han visto muchos ovnis en lugares donde también ha habido apariciones marianas. En fin, es un fenómeno raro donde los hayas, pero que está presente, tanto uno como otro, desde que el ser humano pues, se acerca a las religiones. La religión cristiana, la religión católica, tal vez tiene más profusión de esas apariciones, lógicamente, marianas, pero también los hay en otras religiones, los ha habido y supongo que los seguirá habiendo. Hoy les traemos el tema de las apariciones y de los ovnis, de la fenomenología que tiene que ver con unos y con otros. En un resumen, que es Apariciones Marianas y ovnis, un libro de Francisco Renedo Carrandi, que en su momento yo entrevisté y vamos a hablar de todo eso, un poquito de todo eso. Pero les recuerdo a las personas que nos escuchan que hay que tener disociado bien lo que es el fenómeno y la casuística de unas cosas y de otras. Aunque los dos en un momento determinado puedan afectar o pueda tener relación con la mente de las personas, yo encuentro claras diferencias entre unas y otras. Si los hombres y las mujeres de hoy quedan expuestos a una serie de fenómenos que desconocen, pues es posible que en función del pensamiento de cada uno, de su religiosidad, se atribuyan el mismo fenómeno a un lado o al otro. Quitando lugares especiales de apariciones marianas, hay otros muchos que no están claros exactamente en su casuística. Nos faltan datos. Tener una visión o ver una visión de un halo blanco o de un halo negro no forzosamente es una aparición mariana. Hay que tener en cuenta más datos en esa casuística, igual que el del ovni, un objeto volante no identificado, simplemente ver algo que se mueve en el espacio, no forzosamente lo podemos relacionar con un ovni, y más ahora que tenemos drones por todos lados, ¿vale? En algún momento hablaremos también específicamente de ese tema de los ovnis. Pero es otra vuelta de tuerca dentro de los programas del Viajero Cuántico, hablar de apariciones y hablar de ovnis. Y hoy se lo dejamos aquí a todos ustedes para que piensen lo que quieran, y si en algún momento quieren pues darnos su opinión, pues aquí estamos también. Les dejamos con Francisco Renedo Carrandi y su entrevista que en el momento hice para la radio con todos ustedes. Fran Renedo Carrandi nació en Torrelavega, Cantabria, escritor y músico instrumentista. Ha sido reportero de la revista Los Cántabros, donde coordinaba la sección de la Cantabria Oculta. También ha dirigido y presentado el programa radiofónico La Cara Oculta en varias emisoras regionales. Es colaborador de distintos programas de la región y de publicaciones nacionales e internacionales, como Más Allá, Año Cero, Enigmas. Conferenciante, divulgador de la cultura cántabra, del costumbrismo, del folclore, de la etnografía de la región en diversos importantes medios de comunicación. Publica habitualmente en varias páginas web y blogs de deporte y turismo, como uno de ellos es Psicoeuropa, psicoeuropa.net, donde aporta su conocimiento sobre la región. Actualmente es articulista en el periódico regional La Voz de Cantabria y es autor de varios libros. Uno de ellos, en 2018, que los presentamos aquí a nuestros oyentes, de Editorial Mufara, El Enigma de Garabandal. También tiene muchísimos premios dedicados pues
a sus estudios sobre etnografía y culturas rurales, como fue la merecida mención de honor de la 23 edición del Premio de Investigación Caboérniga en 2015, pues sobre la superstición en Cantabria, brujería, noches de San Juan y costumbres funerarias de los montañeses. Pero con él queremos centrarnos esta noche en su último libro, dedicado a las apariciones marianas y ovnis. Y como recordarán nuestros oyentes, casi ya hace un año lo tuvimos hablando sobre el anterior, el enigma de Garabandal. Buenas noches, Fran. Muy buenas noches, Aníbal. ¿Qué tiene? Que muy bien. ¿Qué tiene apariciones marianas y ovnis que no tenía el enigma de Garabandal? Bueno, pues muy buena pregunta, porque date cuenta que a partir de este libro de El enigma de Garabandal, y sobre todo al hacer una monografía al respecto de este alucinante caso, que para mí es uno de los más importantes, ya no acaecidos en nuestra piel de toro, sino a nivel casi mundial, me atrevería a decir, pues me di cuenta de las muchas manipulaciones a mi juicio y muchos documentos, muchos archivos que se quedaron pues olvidados en cajones, literalmente, ¿no? Entonces, cuando yo me dispuse a analizar este caso, como te digo, me pregunté a la vez qué no habrá también oculto, de alguna manera disimulado, ¿no? En otras apariciones, otros acontecimientos de esta índole que, bueno, son conocidos a nivel mundial y todos tenemos en nuestra mente, como pueden ser, pues, Lourdes, Fátima, la Salet, etcétera, etcétera, dentro de, bueno, la religión más preponderante en nuestro país y a lo largo de los tiempos, pues en lo que era el mundo occidental, ¿no? Lo que era las riberas del Mediterráneo. Y con esa disposición, pues comencé a investigar un poquito y a conocer, sobre todo lo que me he dispuesto más es a conocer las fuentes más fidedignas, las fuentes más genuinas, la génesis mejor contrastada dentro de lo que cabe de estos escabrosos hechos, de todos estos asuntos, ¿no? El libro Apariciones marianas y ovnis de Editorial Almuzara, que ha salido pues precisamente hace un mes, se divide prácticamente en dos partes, ¿no? En una que hacemos un análisis pues muy a bola pluma de hechos ya no religiosos solamente, sino históricos, ¿no? Que parecen ser tocados por alguien que contacta con las culturas o las civilizaciones pertinentes a lo largo de la historia y que parece encomendarles una misión, ¿no? Como una especie de guías para el resto de sus comunes. Y por otro lado, en la segunda parte hacemos un recorrido de las principales apariciones tenidas como marianas en España y las asemejamos, pues quizás con casos que hoy tildamos dentro del ámbito ufológico y que yo pienso que si en aquellos años en que se produjeron estas supuestas apariciones marianas hubieran tenido estos conocimientos tecnológicos de los que hoy gozamos, pues también los hubieran descrito de esta manera, Aníbal. Bueno, podemos considerar entonces que es el complemento perfecto al otro libro del enigma de Garabandal, ¿no? Este segundo tuyo, estas apariciones marianas. Sí, es prácticamente una ampliación dentro de lo que es el trabajo monográfico, que solo hablamos de Garabandal, pues una ampliación pues al resto de apariciones marianas que tienen, porque hay que diferenciar también, a mí me gusta decir siempre, con el máximo de los respetos a todas las personas creyentes, ¿no? En la manera religiosa de este tipo de fenómenos, por supuesto no podía ser de otra manera. Hay que también dividir lo que son una aparición mariana que yo catalogo como el hallazgo fortuito, ¿no? De cualquier tipo de ornamento sacro que en diversas épocas de la historia, como por ejemplo la Reconquista, se encontraban, ¿no? En sitios desamparados, como pueden ser cuevas, como pueden ser árboles, como pueden ser enterrados, que simplemente no tienen, yo creo, nada de milagroso y que eran pues artilugios, artículos que se quedaban o que se ocultaban por aquellos primitivos cristianos en lugares de difícil acceso para que, en este caso, por ejemplo, como te pongo de la Reconquista, pues las huestes moras no los localizaran, ¿no? Con el paso de los siglos, como te digo, de manera fortuita, pues un pastor o cualquier otro paisano del lugar los encontraba dando a este hecho connotaciones milagrosas. Nosotros lo que más nos interesa son el otro tipo de apariciones marianas, que son este tipo de apariciones que
se fraguaron después de un contacto con unos seres venidos de nadie sabe dónde, muchas veces la mayoría, por no decir la totalidad, que venían del cielo, que venían después de extraños resplandores, de extraños truenos, de extrañas detonaciones, y que se presentaba ante ellos un ser de luz que les daba ciertas instrucciones, o que esas instrucciones ya venían predispuestas por las autoridades religiosas de turno para que así fueran, o que así se tradujeran, que eso también es muy curioso. No, es evidente que hay que hablar de nuestra óptica, tu óptica y también la mía, de parapsicólogos de investigación parapsicológica, es la que nos lleva a trabajar estos temas, no en sí, lo que tú bien decías, separar lo milagroso de la casuística o de lo que en muchos casos conlleva un expediente X, ¿no? Del misterio. Sí, claro. Yo si has leído el libro, pues constantemente aludo a la hipótesis con mayúscula. Esas hipótesis que, por supuesto, nadie conoce la verdad con mayúscula de todos estos fenómenos, de todas estas anomalías, y yo, pues, me atrevo, oso, ¿no?, a hacer esta hipótesis con mayúsculas a la hora de poder asemejar. Pero también me gustaría hacer una aclaración, Aníbal, porque ya no estamos hablando ni de teorías ni de hipótesis, si de alguna manera queremos defender estas teorías, ¿no? Podemos ir perfectamente al ámbito de la sociología o de la antropología. Porque, bueno, no sé si los oyentes o tú mismo conocerás lo que es el culto de cargo, el culto cargo. Si quieres te lo explico un poquito. Explícalo. Sí, los oyentes se van a dar muy buena cuenta a lo que nosotros nos referimos. Ya te digo, no estamos divagando ni hablando de teorías extrañas ni rebuscadas. Bien, vamos a colocarnos en lo que era el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses, los americanos, estaban en plena lucha con Japón. Esta lucha se producía sobre todo pues en el Océano Pacífico, y muchas veces los pilotos, los aviadores de americanos, cuando tenían que aterrizar en perdidas islas de esta parte del mundo, ¿no?, en Polinesia, Micronesia, etcétera, por cuestiones logísticas o por cuestiones de emergencias, tenían que aterrizar sus aparatos allí, pues se encontraban boca abiertos a los aborígenes que habitaban aquellos lugares, indígenas que en muchas ocasiones desconocían incluso la existencia del hombre blanco, y ellos tenían por su mundo, por su universo, pues las limitaciones de su propio islote, de su propio atolón, ¿verdad? Pues imagínate la sorpresa que se llevaban cuando veían aterrizar estos aparatos para ellos y salir de estos aparatos que para ellos eran, tremendos pájaros, ¿no?, de metal, que llegaban a sus tierras, y de ellos descendían una suerte de personajes con unos atuendos muy extraños que por supuesto ellos desconocían, y que, tras darles ciertas indicaciones o incluso instruirles en las actividades pues más ínfimas, al cabo del tiempo tenían que volver a despegar por otras razones que no les competían a ellos, y abandonarlos de esta manera. Por supuesto que estos indígenas sentían la necesidad de volver a verlos, ¿no?, y tenían la esperanza de que algún día volverían a su tierra. Pero lo más curioso de todo esto, Aníbal, es que después, 50 años, 40 años después, cuando por aquellos lugares aparecían los exploradores para dar buena cuenta de esas nuevas tierras prácticamente por descubrir, pues encontraban a estos indígenas de tal manera que habían hecho unas réplicas exactas con los materiales que ellos mismos disponían en su ámbito más cercano, toscamente con palos, con maderas, con hojarasca, de los aviones, incluso de la indumentaria de esos pilotos que habían venido de los Estados Unidos, copiando hasta más ínfimo detalle, como era la insignia del USAF de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Algo que, claro, si lo extrapolamos a hace 3, 4, 5 siglos y tomamos como nota ejemplarizante con respecto a este tipo de fenomenologías tenidas por marianas, pues nos da que pensar, porque claro, en aquellos siglos cualquier hecho sobrenatural que se dispondría delante de estos anonados testigos, pues no les quedaba otra opción que catalogarlo como el hecho más sobrenatural que conocían, que en este caso pues era dentro del ámbito de su religión pertinente, claro está. Fíjate tú, muchas veces valoramos, no ya en el tema de los ovnis, sino en cualquier experiencia parapsicológica, el valor,
podemos así llamarlo, la impronta que deja en la persona que experimenta lo que sea, ¿no? Esa impronta, en el caso de las apariciones, es una impronta tan grande como que pasa el tiempo, pasan los años, y como tú bien dices, en esas personas más o menos primitivas deja lo suficientemente imbuido a la persona como para recordar hasta los mínimos detalles, ¿no? Y recordarlo como una experiencia muy fuerte. Sí, por supuesto. Y bueno, ante todo tenemos que hablar, como te digo antes, casi desde el ámbito sociológico y antropológico, ¿no? Uh-huh. Me refiero al hecho de que muchas veces lo que vemos nosotros es lo que se adecua a nuestro contexto social. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. A un inuit, a un habitante de estas zonas altas del mundo, nunca se le va a presentar, si en caso de que tuviese una experiencia de este tipo, la Virgen María ni cualquier otro personaje vinculado a la Iglesia judeocristiana de otra religión que desconociera. Lo que él iba a catalogar dentro de su propia religión, de su religión animista, pues es el dios del oso, el dios del hielo, el dios de la nieve, el dios de la aurora boreal, cualquier tipo pues de entidad que él conociera, ¿no? Entonces estamos hablando de pura antropología. Uh-huh. Pero luego, si hablamos de lo que dices tú, ¿no? Del impacto que supone a los testigos de turno, nosotros nos dedicamos aquí a analizar lo que es, como te digo, el ámbito de la Iglesia judeocristiana, pero por supuesto que esto es llevable a otro tipo de creencias, ¿no? Pues son impactos que, por supuesto, le perdura durante toda la vida, y sobre todo es también una característica típica de todas estas apariciones marianas, la aparición de estos peregrinos, ¿no? De estos creyentes que en ocasiones son incluso más fervorosos y están incluso predispuestos a una sugestión mayor que los propios videntes, y que muchos de ellos, muchas noticias que hemos tenido de las principales apariciones marianas, vienen dadas por este tipo de personas que acuden allí y están deseando incluso ver más de lo que las propios videntes pues pueden remitir, ¿no? Es un fenómeno también bastante curioso a la hora de analizar, y que yo también doy buena cuenta en este libro de apariciones marianas y ovnis. Fíjate tú que haces una mención, hablas en el principio del libro de Egipto, cuando hablas de la hipótesis de Egipto, y hablas del ojo de Horus, y no deja de ser no ya el propio ojo de Horus, sino la forma en que esas personas veían ese fenómeno y pasando todo el tiempo cómo funcionan las apariciones en nuestra actualidad, no dejan de ser unos arquetipos que se van transformando a lo largo del tiempo por las mismas personas que lo observan, ¿no? Sí, no te quepa duda, Aníbal, eso es lo que volvemos a decir una y otra vez. Nos basamos de que todo parte de la diosa tierra, ¿no? Muchas veces nosotros podemos contemplar que en lugares donde han existido un tipo de aparición mariana catalogada en los últimos siglos, después, por supuesto, de la fundación del cristianismo, porque primero no había ese arquetipo, pues curiosamente los templos, las ermitas, las iglesias que se erigen en esos determinados lugares están erigidas encima de otros tenidos sagrados ya por culturas paganas, ¿no? Lo que eran pues hadas, lo que eran esta serie de dioses para ellos tenidos, que muchas veces pues localizaban en menires, en rocas, en montañas, tenidos como lugares sacros para estas primitivas pues culturas, ¿no? A lo largo del tiempo, por supuesto, dependiendo del ámbito cultural donde nos ubiquemos, pues vamos a ir interpretando a estos fenómenos de una manera y otra. Bien dices el caso de Horus, ¿no? Ellos escriben, hoy prácticamente está dentro del mundo de la mitología, está dentro de la interpretación de sus dioses, pero yo como hago la hipótesis, y no vamos a desgranar más en este aspecto, claro, para que los queridos oyentes pues puedan verlo con sus propios ojos, leerlo con sus propios ojos, mejor dicho, pues quizás no sea tan espiritual el asunto, Aníbal, como nos han hecho saber, quizás sea mucho más material, y el contacto que tuvimos con estos seres venidos siempre del cielo, pues, como te digo, era mucho más físico de lo que podemos creer. Y la interpretación, pues, mucho más adaptable a los tiempos donde ocurrió. Un ejemplo que te voy a poner, cuando, por ejemplo, Carlomagno, pues, estaba pues, prácticamente descomponiéndose el Imperio Romano, estaba en plena lucha, en guerras alas con los pueblos germanos, bueno, pues,
a veces ocurría que se tomaban designios ocurridos en el cielo, de ese tipo de fenomenología, bueno, para envalentonar, ¿no?, a las tropas de turno que tenían que ver pues con esa nueva religión que estaba naciendo y creciendo en las riberas del Mediterráneo. Fíjate tú qué descripción hace más curiosa, Aníbal, cuando se refiere a que cuando iban a establecer una batalla contra estos germanos, pues ellos ven algo en el cielo que toman como señal divina a la hora de encomendarles pues esa tarea y además de darles la fuerza necesaria para derrotar a su enemigo. Y ellos describen que encima de los tejados de la ciudad en cuestión donde estaba desarrollándose esta batalla, describen unos objetos volantes que ellos catalogan como escudos voladores flameantes. Qué mejor descripción en su época, que por supuesto desconocían cualquier tipo de tecnología, ya no aérea, sino de otro tipo que hoy tenemos tan familiar. Qué mejor descripción para catalogar, por supuesto, un objeto volante no identificado. Y aquí cuando hablamos de objeto volante no identificado, no estamos hablando ni de marcianitos, ni de selenitas, ni de cosas parecidas. Verdaderamente es algo que ocurría en el cielo, que era lo mayormente diferente a lo que habitualmente puede ser un fenómeno de tipo astronómico, como puede ser pues un eclipse o una estrella fugaz o cualquier tipo de estas características dentro de la astronomía, como lo totalmente diferente, como para que repercutiera en la vida de estas personas y que sobre todo trascendiera a lo largo de siglos y siglos hasta llegar hasta nuestros tiempos, Aníbal. Porque ocurría y sigue ocurriendo, Fran. Sí, por supuesto, y nada más que hay que ir a lo que son dentro de estos escenarios donde, pues antaño supuestamente ocurrieron las temidas como apariciones marianas, cuando nosotros, pues, contactando con personas contemporáneas hoy en día, hablando de aquello que ocurrió y hablando quizás de lo que en un momento dado vuelve o podría volver a ocurrir, te realizan testimonios sorprendentes, ¿no?, como encuentros extraños con luces extrañas que aparecen y que muchos de los vecinos del lugar pueden testimoniar, hasta sensaciones de alguna manera que no dejan indiferente a nadie de los que visitan estos lugares tan emblemáticos, Aníbal. ¿Hay algún tipo de nexo de unión entre una aparición y otra a lo largo y además a lo largo de la historia? Siempre aparece una luz o hay un destello o hay una forma en que se muestra la aparición. Sí, sobre todo, como antes te decía, en las apariciones que quizás todo el mundo conoce, ¿no?, que han trascendido más a la opinión pública, como pueden ser pues esta Garabandal o Fátima, Lourdes o la Salet. Muchas veces los testigos, en un primer momento, y es donde me gusta a mí ir, ¿no?, a las fuentes más fidedignas, en un primer momento, hasta que esa versión fue deteriorada o fue contaminada por las creencias de las autoridades religiosas e incluso políticas, que de todo hay del momento, bueno, pues ellos nunca hablaban de relacionar lo que acababan de ver con ningún personaje de la Iglesia, en este caso, como te digo, judeo-cristiana, sino que hablaban, sobre todo, coincidían, que se producía detrás de un fuerte fogonazo, de una fuerte luz, de un fuerte trueno, ellos así lo catalogaban, una fuerte detonación, y que aparecía un ser, siempre o casi siempre, de no mucha estatura, porque muchas veces por esta razón se les confundía con niños, ¿no? Se nos había presentado un niño que inmediatamente catalogaban cómo era un niño, sería un ángel, ¿no?, por la estatura, por lo que ellos tenían dentro de sus conocimientos religiosos, aquella sobrenaturalidad de un personaje, pues si era de pequeña estatura, pues seguramente que sería un ángel, ¿no? Entonces, después de esta primera visión, de esta luz, de este ser luminoso, que algunas veces también portaba entre sus manos algo que daba fuertes fogonazos, pues tenía una indumentaria muy peculiar, que era una especie de capa, una especie de en algunas ocasiones de vestimenta que llevaban debajo de ese manto bastante ajustado, y que, curiosamente, si desnudamos de alguna manera, como te digo, estas contaminaciones o estos detalles que a posteriori las autoridades oportunas pues ejercieron sobre estos primeros testimonios, pues tenemos, por no decir el mismo, un personaje bastante similar dentro de
la mayoría de las apariciones que conocemos, Aníbal. ¿Hay algún, te comentaba los nexos de unión entre unas cosas y otras, pero ¿tú crees que estos son experiencias, en el caso de que sean con posibles extraterrestres, digamos, encuentros en la tercera fase todos, o no? ¿O no podemos llegar tan lejos? Ya me gustaría a mí, Aníbal, tener la llave, ¿no?, para abrir esta puerta y conocer, bueno, pues la verdad, como antes te decía, con mayúsculas, ¿no? Por supuesto hay que retirar pues los posibles fraudes, posibles incluso terras mentales en un momento dado, o malas pasadas de la mente que el testigo de turno pues hubiera tenido en ese momento, ¿no? Pero bueno, si aceptamos el 0,0001%, ¿no?, de este tipo de encuentros, yo tengo por supuesto mi opinión personal, y pienso que en la mayoría de las ocasiones, de las fundaciones de religiones, incluso de culturas enteras, que tienen como génesis, ¿no?, el encuentro con este tipo de seres que se tildan tan de espiritual, yo tengo la firme convicción de que verdaderamente ocurrieron, de que verdaderamente se fraguaron este tipo de religiones, este tipo de culturas a través de estos encuentros, y opino que no serían tan espirituales. Yo creo que eran mucho más materiales, cuando se dejaron, pues en algunos de los casos, incluso hasta evidencias en el terreno, con los testigos de turnos que pudieron convivir. Y esto es muy importante decir, porque muchos de estos seres tenidos como dioses convivieron con estos testigos, ¿verdad? Entonces, a mí me pregunto muchas veces, ¿no?, dentro del ámbito espiritual, pues quizás sí, ¿no?, vale para incluso fundar una religión y sus acólitos, y es muy interesante, pero yo creo que tienen más de material que de espiritual todos esos encuentros, y que muchas de las religiones y de las culturas, como te digo, que se han venido desarrollando en los últimos tiempos, tienen mucho más que ver con esto, con unos encuentros. Bueno, si otorgamos que estos personajes vienen de otros mundos, pues por supuesto en la tercera fase, pero pueden venir de otra dimensión, pueden venir de otro plano. Incluso hay teorías muy osadas, muy arriesgadas, que incluso hablan de que son nuestros propios descendientes, ¿no?, que viajan desde el tiempo, desde el futuro, hacia nuestro pasado, y que de esta manera pues contactan con nosotros. ¿Quién sabe, Aníbal? Esto es la cuestión. Está claro que a la hora de analizar este y todos los sucesos que tienen que ver con objetos volantes no identificados, y en general con otros de la parapsicología, las creencias particulares hay que dejarlas aparte si uno quiere observar bien el fenómeno, quiere ser neutral, vamos. Exactamente. Por eso te digo que lo que yo te he contado ahora mismo, he hecho hincapié en decir que es mi opinión personal, ¿no? Pero claro, lo que dices tú, hay que ser objetivo, hay que ser aséptico, ¿no?, a la hora de analizar este tipo de hechos. Y bueno, pues por desgracia, como no conocemos la verdad absoluta en este sentido, como yo hago tanto en el Enigma Garabandal como en Apariciones Marianas y OVNIs, lo que expongo son varias teorías, sobre todo para que el lector pues saque sus propias conclusiones, y que bueno, con sus conocimientos y con sus creencias, y le vale para su día a día, pues con tan solo eso me sentiría pues totalmente satisfecho, como no, Aníbal. ¿Qué ocurre en la ruta 38? En la ruta 38. Tú aquí escribes en el libro, lo estoy leyendo: la ruta nacional 38 es una carretera que une las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán en Argentina. Exacto, sí. Ahí estamos hablando sobre todo, y es lo que me refería antes, ¿no?, de las dos partes que tiene más o menos el libro. Una que habla de estos hechos históricos que en un momento son escamantes, ¿no?, porque bueno, tenemos mucho que decir a la hora de interpretar esos hechos, sobre todo poniéndolos en el ámbito de donde ocurría, ¿no?, de donde sucedían. Y después, en la segunda parte, pues analizamos muchas de las apariciones ocurridas en España que se han tenido como marianas, y ponemos como valor ejemplarizante pues un lugar, un hecho ocurrido, por supuesto, dentro ya de nuestros tiempos, que tenemos esta cultura, estos conocimientos tecnológicos, para poder pues analizarlos desde otro aspecto. Justamente este ejemplo que tú aludes, del caso Tucumán en Argentina, pues yo lo pongo como nota ejemplarizante a uno de las apariciones marinas quizás
que no tienen tan al uso de una aparición mariana, pero una de las apariciones dentro del ámbito religioso en España menos conocidas, que ocurrió en el año 650, nada menos, y que tuvieron como protagonista teóricamente a San Cosme y a San Damián. Y esto ocurría en Incierto, en Asturias. No vamos a ver nada de la historia, no. Como te digo, pero ponemos aquí el caso de Tucumán a la hora de, bueno, pues como te digo, ¿no? A asemejar lo que ocurrió verdaderamente en el siglo VII, nada menos, aquí en el norte de España, con lo que pudo ocurrir o con lo que pudieron interpretar estos primitivos testigos si hubieran tenido, como te digo, estos conocimientos tecnológicos o estos conocimientos científicos a la hora de interpretar eso que ocurrió en los cielos asturianos en aquel enclave. Bueno, yo prácticamente te animaría a una cosa, a que te pusieras ya a escribir otro libro dedicado a los encuentros directamente, tal vez sin tanta relación con las apariciones, porque claro, estos están relacionados con las apariciones marianas, tanto el enigma de Garabandal como apariciones marianas, porque te adentras y explica mucho más, prácticamente todos los más importantes, las más importantes apariciones, pero te dedicarás también a esos encuentros en la tercera fase o no, o esos avistamientos ovnis, y nos animaras con tus libros en esos otros casos importantes de la investigación ovni, como digo, de distintos encuentros, ¿no? Porque tienes que tener material para parar un tren. Sí, ya sabes que los locuelos que estamos con estas cosas, Aníbal, pues como no sabemos hacer otra cosa, pues nos dedicamos a hacer esto, ¿no? Tienes toda la razón, y es un campo que se abre, un campo pues muy amplio, enorme, y que, como bien dices, bueno, pues no merecería solamente un libro, sino que enciclopedias y enciclopedias completas, ¿no? Y sobre todo yo lo que pediría a los oyentes, Aníbal, es que analizaran por sus propios medios y de la manera pues más independiente posible, como tú bien decías antes a la hora de analizar estos hechos tan pantanosos o tan escabrosos, cada uno de estos fenómenos. Sobre todo para no contaminarnos con las interpretaciones de terceras personas que a lo largo de los tiempos han venido realizándola, y muchas veces para arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Hablando llanamente. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y los oyentes lo van a entender muy bien, Aníbal, y que no se nos enfaden, por supuesto, los amigos maños, los amigos de Zaragoza, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y conocemos dentro de la inmensa sabiduría o dentro del saber de la opinión pública en general, de la aparición mariana tenida como la primera de la historia, que era la aparición del Pilar en Zaragoza, ¿verdad? Uh-huh. En tierras romanas, pues se habla, bueno, pues muy a la ligera, ¿no? De lo que ocurrió en aquel primer siglo de nuestra era, en el año 40, para ser más exactos. Y de entrada, bueno, pues tenemos un problema, porque claro, en el año 40 la Virgen María todavía estaba viva y coleando en Jerusalén. Entonces, más que una aparición, tenía que haber sido una bilocación, ¿no? Claro. Eso para empezar. Luego se le da el testimonio a el apóstol Santiago, que para muchos historiadores pues ponen en duda incluso que bueno, se acercara incluso a la península ibérica, pero bueno, sobre todo en aquellos años, ¿no? Pero claro, era un hecho tan importante que tenían que otorgarle el testimonio a un ente también, a un personaje importante como era, bueno, de la caradura del apóstol Santiago. No valía pues un pastor cualquiera o un paisano cualquiera, ¿no? Eso para empezar. Y luego muchas veces cuando se le habla con personas, ¿no? Y dice, bueno, ¿sabe usted por qué se denomina a la Virgen del Pilar? Bueno, pues que aparecería debajo de un pilar, o sobre un pilar, o en una construcción similar a un pilar. Y bueno, pues aquí lo que se habla en los viejos legajos es que el supuesto apóstol Santiago divisa en el cielo una figura luminosa que viene descendiendo y que tiene forma de pilar, y que dentro de esa luz tan luminosa, pues para él, por supuesto, hay un personaje que identifica con su querida Virgen María, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Ahí ya podemos reinterpretar esa visión que viene del cielo de muchísimas maneras dentro de nuestros conocimientos actuales de la tecnología. Pero lo más curioso, y es lo que te decía antes, dentro de que también se puede catalogar dentro o de la opinión política, ¿no? Es que esa jovencísima religión que estaba aflorando en el Mediterráneo, pues necesitaba de algún tipo de empuje de este tipo, ¿no? Porque lo más curioso es que no se tiene noticia escrita de la aparición supuestamente mariana de la Virgen del Pilar en Zaragoza hasta el siglo XIII de nuestra era. O sea, han pasado prácticamente 13 siglos sin que nadie haga alusión
a esa aparición que tenía que ser tremendamente importante, ¿no?, para la historia, ya no de la humanidad, sino de la misma religión, por supuesto, ¿no? Es algo que nos deja, o que nos hace pensar por qué demonios no se hace alusión primero a este fenómeno tan importante dentro del ámbito de la cultura judeocristiana, Aníbal. Mira, otro fenómeno que va asociado a esto y que casi nos dejamos en el tintero por analizar brevemente y rápidamente ya también, Fran, es el fenómeno asociado de los milagros con las apariciones en general. No siempre es así, y además es un tema, puede ser un poco escabroso el tema de los milagros, pero dicen que hay milagros con esas apariciones. Lo que no siempre que se avista un ovni tiene que haber milagros. ¿Cómo ves esta? Sí, por supuesto, pero date cuenta, Aníbal, una cosa, que muchas de veces la hiperbolización y el paroxismo en este tipo de incidentes pues vienen, como antes te decía, ya no protagonizados por los propios testimonios de los videntes, sino por las personas que llegan ahí totalmente sugestionadas, totalmente enfervorizadas, y cualquier tipo de alivio dentro de sus males, o cualquier tipo ya de circunstancia medianamente extraña dentro del ámbito donde se estén produciendo esas apariciones, son tildados de milagrosos. Yo recuerdo, por ejemplo, las apariciones de las coves de Vinromà, en Castellón, donde cuando nos ponemos a investigar este asunto, nos llevamos la sorpresa de que al fin y al cabo allí no hubo ningún tipo de aparición ni ocurrió nada. Ocurrió absolutamente nada. Lo que sí es que conllevó que muchas miles de personas acudieran a aquel remoto pueblo de la montaña castellonense en busca de lo que de lo que la vidente, de lo que Raquel Roca decía, la niña vidente, que iba a producirse en una determinada fecha. Para que te hagas una idea, en esa determinada fecha la expectación que se creó fue tremenda, pero al fin y al cabo no ocurrió nada. Pero, me remito a la pregunta que me acabas de hacer, muchos de los que allí estaban presentes, esperando el milagro determinado que predicho por esta chica, no se querían ir con las manos vacías, por decirlo de alguna manera, y muchos de ellos, aquel río que pasa al lado de las covas de Vinromà, el Mateu, se echaron a este cauce que en muchas épocas del año iba prácticamente seco, y que lo que verdaderamente ocurría por allí es que eran los desagües y las aguas fecales de todas las poblaciones cercanas, y muchos de ellos veían estas aguas totalmente, pues como te digo, impuras, ¿no? Prácticamente milagrosas, muchos bebían de ellas, muchos arrojaban a ellas y salían diciendo que habían curado las enfermedades que habían traído hasta allí. Claro, esto es más que nada el poder de la sugestión, el poder de estas personas totalmente enfervorizadas, y que muchas veces, por desgracia, el ser humano, cuando se encuentra en momentos comprometidos dentro de su propia vida, ¿no? Pues tenemos esta intuición de agarrarnos, al clavo ardiente que primero se nos presente, ¿no? Es algo que también, como antes te decía, digno de estudiar sociológicamente e incluso antropológicamente, porque ha venido ocurriendo a lo largo de toda la existencia. Para terminar, Fran, ¿no vigilan? Yo creo que sí, Aníbal. Yo creo que sí. En ocasiones nos vigilan, y en ocasiones, muchas veces, como te respondí en una de las primeras preguntas de esta entrevista, parecen o tienen predisposición a que algunas corrientes culturales, algunos pueblos, pues fueran los protagonistas en detrimento de otros, ¿no? Para lograr quién sabe qué misión o quién sabe qué fin, que yo creo que manipulados por estos entes que, nunca mejor dicho, quién sabe Dios de dónde vienen o de qué naturaleza son. Pero yo creo que sí, aunque sea una teoría o una opinión muy arriesgada, muy osada. Bueno, pero yo comparto también, nos vigilan, y si me permites añado, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, yo pienso que prácticamente desde el comienzo de lo que es la humanidad, del hombre en sí, ¿no? Y ahora podemos hablar, o podríamos hablar, ¿no?, que no tenemos tiempo, sobre todo de esas extrañas figuras que muchas veces localizamos, ¿no?, dentro del arte rupestre, ¿no? Ajá. Y cuando los arqueólogos hablan de ello, los paleontólogos hablan de que, cuando no saben catalogarlo, pues lo meten dentro del cajón desastre de lo que eran sus creencias religiosas
o sus creencias a secas, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención. Tenemos que dejarlo aquí. Agradecemos mucho que nos haya brindado la oportunidad de entrevistarte, Fran. El placer ha sido mío, Aníbal, ya sabes que siempre estoy a vuestra disposición. Y recordamos a los oyentes, tu último libro, Apariciones Marianas y Ovnis, Fenomenología, Historias, Investigación, Enigmas, Hipótesis y Protagonistas, sobre todo. Es, yo creo que un manual perfecto dentro de este campo que debes de seguir tratando, pues ampliándolo, porque esa visión tuya es muy bonita y es muy parapsicológica, si me permites añadir también. Gracias, pues, Fran. Pues muchísimas gracias, Aníbal, y como te decía antes, un placer, y siempre a vuestra disposición y a la de vuestros oyentes, cómo no. Nos vemos, un saludo grande, un abrazo. Un abrazo. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.